en una palabra, ¿cómo usted describiría las leyes que otorgaban un trato fiscal altamente favorecedor a los inversionistas turísticos y le daba a su vez ventajas a los constructores hoteleros que se apalancaban en ese beneficio fiscal que estaba otorgando el Estado? Injusta, esa sería la palabra, y el adjetivo también podría ser de desproporcionadas. Claro que sí, esto se ensayó a nivel de la constitucionalidad de esas normas. El abogado panameño Ramón Ricardo Arias presentó una demanda de inconstitucionalidad y nosotros fuimos lo que se conoce en derecho como terceros coadyuvantes, en el sentido de que presentamos una opinión a favor de los argumentos que él indicaba de que la norma era inconstitucional. Y ahí desarrollamos los conceptos de por qué era injusta y desproporcionada, porque se rompe con la equidad tributaria, donde cada uno debe contribuir según su capacidad, y la desproporción porque tratamos de demostrar a los magistrados de la Corte que existen gran variedad de incentivos en la actualidad que están allí para el que los pueda utilizar, y que esto venía era añadir un incentivo exagerado, desproporcionado, y que lo hacía inequitativo. Lastimosamente, este tema va a quedar en sustracción de materia, ya que al derogarse las leyes no hay que discutir más. Sí, para hacerlo extremadamente simple, con el riesgo de en exceso simplificar el tema, no es que sea muy complejo, pero una persona lo puede entender de la siguiente manera. Una persona necesita dinero, otra persona decide facilitarle ese dinero. Hay muchas maneras de hacerlo. Todos lo conocemos, desde préstamos de amigos, familiares, hasta el préstamo formal de un banco. Y está también el mercado de valores, donde uno puede comprar valores que vende la persona que necesita dinero. Eso funciona todos los días y así se mueve la economía, y se dan incentivos para que las personas compren estos valores o presten. ¿Cómo son estos incentivos? Por ejemplo, que lo que uno se gana de intereses no pague impuestos sobre la renta. Esa es la percepción del que presta, porque en condiciones normales uno tendría que pagar impuestos por la ganancia por lo que prestó. Esos incentivos se unen a otra lista de incentivos: exonerar impuestos de inmueble, exonerar impuestos de importación, exonerar impuestos de puertos, crear una depreciación, una serie de incentivos que hoy existen para el turismo. ¿Y qué rompió el molde? Que adicional a todo eso, se estableció también para el que prestara, es decir, el que comprara los valores, un crédito fiscal. ¿Qué significa eso? Crédito fiscal normalmente se lo dan a usted cuando usted pagó de más. Entonces usted le paga a alguien de más y le queda un crédito para futuro. Otro crédito conocido reciente es como, por ejemplo, las impresoras fiscales. El Estado decidió que cuando usted compraba, que era obligatorio tener una impresora fiscal, le da un crédito por la compra de esa impresora. Eso se entiende claro, usted desembolsó y le dan un crédito. En este caso era diferente porque, además de usted haber prestado, viendo desde el prestamista, el que compra el valor, el Estado lo que está dándole es un crédito fiscal por el monto de esa inversión, lo cual ya es bastante generoso, lo que hace que, con independencia del proyecto que usted está comprando y ayudando, a usted se va a deducir de su renta en los años futuros el impuesto sobre la renta, lo cual hace que el bono tenga una especie de doble beneficio, doble ganancia, comparado con otros bonos que solo tienen el beneficio que ya expliqué. Y adicional a eso, si usted no tiene mucha renta, porque para el crédito tenga gracia, usted tiene que tener renta de la cual deducirse, usted lo puede ceder. ¿Qué significa? Usted se encuentra un amigo, otra empresa que tiene renta y usted le cede, que significa que se lo vende, esa persona le paga, habrá una negociación y usted va traspasando ese crédito. Eso en su conjunto hacía el tema muy generoso y desproporcionado, para dejarlo ahí y no extenderme. Sí, esta ley y su reforma adolecieron desde el día 1 de problemas que se reflejaron también en las demandas de inconstitucionalidad, de no cumplir con las formalidades que requiere la Constitución y que tienen mucha lógica, no son formalidades por solamente ser formal. Por ejemplo, el hecho de que necesitan un estudio técnico para demostrar cuáles son los beneficios, porque se habla de manera muy general y todos estamos de acuerdo con beneficios en el sentido de que traiga empleo, que cree activación en el interior, que haya bondades. Eso es muy fácil decirlo y todos lo queremos. Yo encontraría difícil que alguien diga yo no quiero que haya empleo, yo no quiero que haya beneficio. El problema es que hay que estudiarlo antes y demostrar que eso va a ser realmente viable
y tener la documentación y estudios técnicos que no los hacemos los abogados, sino que son otras profesiones, que luego uno pueda medir si eso se cumplió o no. Porque si no, quedan como promesas que no se tienen por qué cumplir porque no hay ningún parámetro. Crear empleos puede ser 1 o 2 o 1000 y da lo mismo si no se parametriza. Entonces, esa explicación que desde el día 1 se está insistiendo, hay un grupo, y por transparencia tengo que decir que yo me incluyo, soy parte interesada de 18 personas que incluyen, por ejemplo, un exministro de Hacienda y Tesoro, un ex fundador de la Bolsa de Valores, un ex contralor, una vicealcaldesa, una ministra de Estado y un expresidente de la Comisión de Valores, 6 de 18 personas que estábamos comentando y advirtiéndole al presidente que no sancionara, que vetara esta norma porque no era correcta. Y es mejor tema, como nos gusta decir a los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. El hecho de que se cambiara el porcentaje de 100 a 60 conlleva mentalmente, si uno lo quiera reconocer, un reconocimiento de que los primeros 100 estaban mal, porque si no, ¿por qué los voy a cambiar? Sin embargo, parece más bien un tipo de negociación, en un regateo, en un bazar, donde uno dice, bueno, si eran 100, ahora te lo dejo en 60. No es ni 100 ni 60, es por qué, de dónde salen esos números. Y lo más interesante era que había un parágrafo transitorio que indicaba de que los que lo hubieran hecho ya a 100 antes se quedaban en 100. Entonces, el asunto había más preguntas que respuestas y al final yo creo que fue muy decidor que la propia gremio de los hoteleros se pronunciara y manifestara de que no había sido debidamente consultada. Creo que es una clara tema de que no estaba bien estudiado. ¿Por qué razón o cuáles son las razones que usted vería en el camino para que la Cámara Panameña de Mercado de Valores saliera a decir que la derogación de la norma atenta contra la seguridad jurídica de los inversionistas? ¿Esto es realmente así? Mire, yo creo que ese es algo discutible. Nuevamente, la seguridad jurídica se esgrime en muchas ocasiones. Hay que ponerla en contexto. Hay seguridad jurídica cuando usted tiene un derecho adquirido que le es afectado. Todos queremos conocer las reglas del juego, todos queremos que se respeten. Sin embargo, no es lo mismo que meras expectativas. Ahí hay que revisar el calendario, el cronograma, qué está pasando y cuándo. Y nuevamente, como aquí hay un componente de mercado de valores, la emisión y la oferta pública de estos valores tiene una fecha, es cuando sale en la bolsa, es cuando se hacen los desembolsos, en ese momento empieza. Si usted revisa, no todos han emitido y han ido a la bolsa en la parte final, llamémosla así. No es lo mismo hacer el trámite inicial, que en esta la ley llevaba a ir a muchos lugares, muchas oficinas públicas y hacer muchos trámites. Sin embargo, se concreta al final porque recuerde que el que va a desembolsar ordenada y técnicamente tendría que hacerlo una vez que se ha completado todo el trámite. Ojo que sería muy curioso hacerlo antes porque antes no hay nada. O habría contrataciones privadas, documentos y las partes tienen que arreglar sus derechos y deberes. Pero para hacerlo sencillo, ¿por qué? Bueno, este es un organismo gremial que une al mercado de valores, tiene la línea sobre todo de los emisores, los que emiten, y que alega de que debe haber certeza. Este es un caso que estaba siendo discutido desde el día 1, por lo cual no hay ninguna verdadera sorpresa, es un riesgo calculado, un riesgo que se conoce, porque la ley fue cuestionada, y le digo que no es una cuestión de ideología, ni de política, ni de oposición. Yo le di una lista de los 18, arbitrariamente le di 6, que creo que le dicen bastante sobre los cargos que han ocupado, lo que conocen, porque a veces se alega que es desconocimiento o que uno no sabe, y yo creo que eso no cabe en este caso. Cuando el presidente el presidente de la República ha dicho que la norma que derogue las dos normas que anteriormente hemos mencionado es de carácter retroactivo, ¿esto exactamente qué significa? Sí, es algo bastante importante porque las normas, y todos lo entendemos, tienen efecto a futuro. Yo lo hago con el símil. Todos nosotros, los que estudiamos en la universidad, nadie nos gustaría que en nuestro diploma nos cambiaran ahora las reglas y usted se graduó de abogado hace 30 años y ahora no es abogado, tiene que hacer 3 cosas más. No, usted tiene ya un derecho y esto viene a futuro. Sin embargo, la propia Constitución tiene una excepción que dice que las normas, cuando se declaran de orden público e interés social, pueden tener efectos retroactivos. Se ha dicho, lo he leído en los medios, que así va a ser,
porque esto es un asunto que se tiene que retrotraer al principio, si no quedaríamos en lo mismo que trató de buscar la reforma legal, que era de crear una especie de dos velocidades, unos que lo tenían y otros que lo iban a tener a 60% a futuro. Aquí parece que se ha querido cortar por lo sano y se va hasta atrás, y es con efecto retroactivo. Surgirán debates, no hay la menor duda, el derecho es así, es contencioso, puede haber reclamos, no hay la menor duda, pero hay que esperar de todas maneras el texto final de la ley. Esto le falta a sus 3 debates, asamblea, luego promulgación, y entonces es que se vuelve ley, y quien quiera accionar contra ella tiene todo el derecho, como lo hicieron los que la atacaron. Eso es la democracia y el sistema jurídico, ahí nadie se debe escandalizar. Lo que sí deben tener bien claro es lo importante que son los tiempos, y estas cosas hay que resolverlas con tiempo, porque a nadie le gusta tener incertidumbre por mucho tiempo. Cuando no se tienen los estudios técnicos y económicos y se aprueban leyes de gran alcance como esta, ¿qué usted piensa que hay detrás de esto? O sea, ¿por qué razón aprobar normas que evidentemente resultan en un sacrificio de ingresos para el Estado sin un soporte técnico y económico? Se presta a todo tipo de especulaciones, y eso es negativo. Veamos esta historia concreta. Cuando uno revisa las actas de la discusión, el rol del Ministerio de Economía y Finanzas fue secundario, cuando uno hubiera esperado que fuera primario. Hay actas donde los representantes indican que esto nació una iniciativa individual de un diputado. Eso no implica buena coordinación, porque los que saben lo que van a cobrar de impuestos y lo que esto representaría el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Constitución exige también el rol de la Contraloría, porque se va a dejar cobrar unos impuestos con el argumento que a todos nos gusta, que es más fácil decirlo que hacerlo, que es que eso va a generar empleo, que ese empleo va a generar también más impuestos de los asalariados que paguen, que eso va a generar como una cascada. Se habla de cascada, es la economía de cascada, que donde eso surge, todos los demás se van a bañar en regadera. El problema es que eso se dice, pero luego no se demuestra y no se ve. Entonces aquí hay que pedir. Yo escribí un artículo en la prensa donde, por ejemplo, buscaba una posición que fuera la siguiente: si usted va a dar tanto, ya es un hecho cumplido que va a dar tanto, pida mucho también, en el sentido de que logre, por ejemplo, que estas empresas se conviertan en empresas modelo, en empresas modelos de transparencia, integridad, y que todo lo que sea positivo, que contraten debidamente, que no hagan contrataciones irregulares, que paguen las cuotas de la seguridad social, que todo lo hagan proactiva. Probablemente lo hacen o no, eso no lo sabemos, eso queda en el marco privado, que en este caso se hiciera público, para generar una visión positiva y que otras la imitaran. ¿Por qué? Porque el Estado se está sacrificando. Panamá es uno de los países que no aprovecha los sacrificios que hace para exigir a cambio que las empresas que contratan con ellos sean mejores, que tengan buen gobierno corporativo, que tengan integridad, que tengan códigos de conducta, programa de cumplimiento, pero no solo de papel, sino que realmente lo cumplan. Allí el sacrificio, que es fuerte, valdría más la pena. Pero si se da todo sin pedir nada a cambio, podemos tener la paradoja de empresas que no cumplan con nada de lo que he dicho, que incluso al final no les vaya bien, el proyecto no prospere, y ¿qué queda? El Estado tiene que reconocer un crédito fiscal por la inversión que hizo el comprador del valor, con independencia de que se produjeron las metas que se querían.